a ver la pauta. Ahí ustedes van tiqueando de acuerdo a cómo les haya ido y después la calificación respectiva la van a tener ahí en su plataforma Moodle. Conteste verdadero o falso justificando las falsas. Los suelos son el resultado de la desintegración física de la roca que puede o no contener materia orgánica. Falso, porque también es química. B. La roca está dentro del grupo de los suelos gruesos. Falso, porque la roca es categorizada como roca. C. El petrio retenido en 80 milímetros es una grava que permite que el suelo pueda ser uniforme dentro de la curva granulométrica. Falso, por la razón que el petrio retenido en 80 milímetros es desconsiderado en el cálculo de la granulometría de un suelo. Entra como sobretamaño. D. La arcilla deriva de la descomposición física de la roca y sus partículas tienen un tamaño menor comprendido entre 0.005 y 0.002 milímetros. Falso, porque deriva de la descomposición química, del proceso químico de la roca. E. La arena se compone de partículas entre 5,2 milímetros, entre 5,2 milímetros y 0.08 milímetros, esa es verdadera, ¿ya? F. Los limos no contienen plasticidad. Falso, porque los limos pueden contener poca o ninguna plasticidad. La masa del aire en un suelo saturado puede igualarse a su propio volumen. Falso, porque la masa del aire es igual a 0. Las relaciones de masas y volúmenes nos permiten conocer propiedades del suelo. Verdadero. La densidad de partículas sólidas nos permite poder aproximar la densidad compactada de un terreno. Falso, porque la densidad de partículas sólidas tiene relación con las propiedades, ¿cierto?, específicas de las partículas y no de la masa del suelo en sí o del agregado. Por lo tanto, es falsa. Y cuando hablamos de la densidad de un terreno, estamos hablando de la masa, y la masa incluye la sección sólida, la sección líquida y la sección gaseosa. En la densidad de partículas sólidas solo incluye lo sólido. J. Si el grado de saturación de un suelo es 90%, podemos concluir que el 10% del volumen total del suelo corresponde a aire ocluido. Falso, porque el volumen total también considera el volumen sólido. K. Si el volumen de sólidos de un suelo representa el 60% de su volumen total, si el volumen de sólidos, bueno, ahí se repite la pregunta, representa el 60% de su volumen total, su porosidad será de 40. Verdadero. La relación de vacío de un suelo es información suficiente para determinar la densificación de un suelo. Eso es falso, porque también necesitamos nosotros el ensayo de densidad máxima y mínima. Una muestra de la 2. Una muestra de suelo tiene una masa de 672 gramos y un volumen de 300 centímetros cúbicos, que incluye de 32 centímetros cúbicos de aire, o incluye 32 centímetros cúbicos de aire. Una vez secada su masa, es de 532 gramos. Determinar la relación de vacío, la porosidad y dibujar el diagrama, ¿cierto?, respectivo a la muestra. Cuando hablo de dibujar el diagrama, el dibujito, el esquema, donde me aparece la parte sólida, después viene la parte líquida y después la parte gaseosa. Y dentro de eso, ¿cierto?, por los lados se acotan
la numeración respectiva a su masa y volumen de acuerdo, ¿cierto?, a cada una de sus propiedades, ya sea el aire, ya sea el agua o sea la parte sólida. Era tan simple como dibujar el diagrama, pero en el A y en la B tenían que calcular la relación de vacío y la porosidad. En este caso, la relación de vacío es 1.34 y la porosidad es 57.33%. Responda. ¿Cómo se dividen las propiedades índices de un suelo? Bueno, las propiedades índices de un suelo se dividen en propiedades de partículas y en propiedades de los agregados. ¿Cuáles son las propiedades de las partículas en suelos granulares? Las propiedades de las partículas en suelos granulares son su tamaño y forma. ¿Cuál es la forma que puede tener una partícula? La forma que puede tener una partícula es redondeada, laminar y acicular. Nombre las propiedades de los agregados. Las propiedades de los agregados son textura, la estructura, la consistencia y la compacidad. Describa lo que se debe tener en cuenta al muestrear una calicata. Recuerden que para muestrear una calicata, primeramente, ¿cierto?, debo de tener en cuenta el espesor del estrato y las características del estrato, ya sea su color, su textura, ¿cierto?, su consistencia, si es fino, su compacidad, si es grueso, y todo lo que corresponde, ¿cierto?, a una inspección visual. La 5. Describa lo que se debe considerar al muestrear desde un acopio. Bueno, al muestrear desde un acopio, lo que tenemos que considerar es no tomar, ¿cierto?, las muestras en el extremo inferior ni en el extremo superior, sino separarnos 30 centímetros de cada uno de ellos y tomar generalmente las muestras en el centro, pero tampoco de manera superficial, sino entrando un poco más al centro del acopio. 6. Describa lo que se debe considerar al muestrear un cordón. Bueno, extraer por lo menos 3 ubicaciones al azar por cada 1.5 metros, ¿cierto? Y se debe cortar completamente al ancho de una pala. Conteste verdadero o falso. El cuarteo de material se debe realizar en estado seco para obtener mayor representatividad de la muestra. Falso, porque el cuarteo de material debe de hacerse en la condición húmeda. Para el ensayo de granulometría se debe secar siempre la muestra a 110 más menos 5 grados Celsius. Falso, porque si la muestra contiene materia orgánica, esta debe de secarse a 60 grados Celsius. Para efectos de clasificación, se debe cortar el material en 80 milímetros. Esa es verdadera. Se debe de cortar el material en 80 milímetros. La aproximación para el cálculo de humedad es de 0.1%, verdadero. La humedad necesaria para que una muestra simétrica separada en 2 milímetros se una mediante 25 golpes en una longitud de 10 milímetros se denomina límite líquido, verdadero. El ensayo de límite líquido se hace de la condición más seca a la más húmeda. Falso. Es al revés, se hace de la condición más húmeda a la más seca. El índice de plasticidad se obtiene del promedio de la humedad del límite líquido. Falso. El índice de plasticidad es el resultado de la resta entre límite líquido y límite plástico. El límite plástico determina la humedad límite de un material antes de pasar a sólido. Verdadero. El cilindro para el ensayo de límite plástico es de 5 milímetros. Falso. Es de 3 milímetros.
clasificar por ambos métodos y determinar coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Bueno, acá lo que ustedes tenían que hacer era primeramente sacar los diámetros por donde pasaba el 10%, por donde pasaba el 30% y por donde pasaba el 60%. Luego, de acuerdo, ¿cierto?, a la ecuación, o sí, a la ecuación, calcular el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. En este caso, el coeficiente de uniformidad corresponde a 9,7, que es equivalente a 10. Y el coeficiente de curvatura es 1,69, que es equivalente a 2. Ya, aquí hay algunos que se complicaron tal vez porque les faltaban mallas para poder clasificar. Pero ustedes tienen que razonar y ser rápido en pensar. Yo tengo dos mallas principales dentro de lo que es una granulometría, que es la malla de 5 milímetros y en la malla de 0,08 milímetros. Si aquí en la malla de 5 milímetros me dice que pasó un 38%, yo directamente sé que ya estoy hablando de una grava. Porque si me pasara más del 50%, puedo estar hablando, ¿cierto?, de una arena. Y si en la malla 0,08 milímetros me pasa más del 50%, ya estoy hablando de un material fino. Pero en este caso me pasa un 38%. Es decir que tengo 62% que me quedó retenido en el tamiz de 5 milímetros. Por lo tanto, ya estoy hablando de una grava. Y ahí procedo, ¿cierto?, de acuerdo a la tabla en ASTO, donde busco y veo, por ejemplo, ya, yo sé que ya es parte de una grava. Ahora tengo que ver qué pasa. ¿Cuál es el valor de su IP? El valor de su IP es 4. Por lo tanto, acá tengo que el IP, donde es menor o igual a 6, estoy dentro del A1, A1A, A1B. Pero lo que pasa en porcentaje de 0,08 milímetros es, ¿cuánto es? 4. Por lo tanto, es menor a 15. Por lo tanto, estoy hablando de un A1A. Y si yo calculo el índice de grupo me va a dar 0. Por lo tanto, estoy hablando de un suelo A1A. Y si voy a la clasificación USCS, dentro de todo el proceso que yo realice, me voy a dar cuenta de una grava bien graduada. Por lo tanto, se asemeja y entraría en la clasificación USCS como GW. Y eso sería ya la respuesta. Responda.